al libro de Levítico, al capítulo 2, y vamos a ver otra ofrenda. Este capítulo es relativamente corto, pero hay mucho que aprender de él. Y hoy vamos a ver la ofrenda minjá, que es oblación. Ofrenda, oblación. Esta ofrenda fue la presentada por Caín y Abel en Génesis 4. También la oración es considerada como ofrenda minjá. Abra su Biblia en el Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, 2. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. A veces pensamos, amados, que porque ya no está el templo, porque ya pasó el tiempo de estos sacrificios que se ofrecían al Eterno, que ya nosotros estamos exentos de traer ofrendas al Eterno. Pero eso no es verdad y eso tiene que ser erradicado de nuestro corazón, de nuestra mente. Nosotros como pueblo del Eterno debemos presentar ofrendas al Dios de los cielos todos los días de nuestra vida. Ofrendas de alabanza, ofrendas de adoración, ofrendas de entrega. Todas aquellas cosas que el Eterno nos pida, nosotros debemos traerla. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Ofrendas de oración. ¿Cuántas veces nosotros nos arrodillamos delante de Él y le decimos: Señor, yo quiero llenar tu trono de adoración, de alabanzas? Yo tengo una ofrenda en mi corazón para traerte. Todas estas cosas nosotros necesitamos como pueblo del Eterno traer a la presencia del Señor, esos sacrificios. Estas ofrendas o korbanot, en plural, son voluntarias. La mayoría de las ofrendas no son de sangre, sino también de cereal, aceite o harina, pero en ocasiones se encuentran sacrificios como es la ofrenda de Abel. Entonces vamos a Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. ¿Estamos allí? Si está muy oscuro allá, pueden prender esa luz. Veo que está como muy oscuro. Levítico 2:1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahweh, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y el aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Yahweh. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahweh. Esta era la ofrenda de los más pobres. Aunque era vegetal y tenía incienso, no se ofrecía en el altar del incienso, sino en el altar del holocausto. Los sacerdotes podían comer lo que quedaba de la ofrenda si era traída por un israelita, pero si la ofrenda la hacía un sacerdote, nadie podía comer de ella. Vamos a Levítico 6:23. Levítico 6:23. ¿Estamos allí? Levítico 6:23 dice: toda ofrenda de sacerdote
será enteramente quemada, no se comerá. Ahora, la ofrenda no puede contener levadura. Amados, nosotros como pueblo del Eterno, que vamos de regreso a casa, que ya hemos entendido el propósito del Eterno con nuestras vidas, que sabemos que hemos sido tenidos en cuenta por Él para ser un sacerdocio santo, nosotros necesitamos saber que las ofrendas que nosotros traemos al Rey no pueden contener levadura. ¿Qué es la levadura? ¿Qué puede ser la levadura? El pecado. ¿Qué clase de pecados? A veces pensamos que son los pecados muy grotescos, pero no es así. Una mala actitud delante del Dios de los cielos no permite que esa ofrenda, que esa oración, que ese sacrificio suba a la presencia del Eterno. Nosotros necesitamos como pueblo de Dios, hermanos amados, saber que debemos presentarnos delante de Dios con un corazón sincero, con un corazón transparente, delante de Dios, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que hemos fallado, que hemos errado al blanco, reconociendo que solamente la misericordia del Eterno desciende para perdonar nuestros pecados, para que ascienda nuestra oración, nuestra entrega a la presencia del Dios de los cielos. La ofrenda no puede contener levadura. ¿Qué es levadura? Toda clase de pecado. Las mentiras más pequeñas que creemos inofensivas. Necesitamos arrepentirnos, pedir perdón al Señor, reconocer, para que tanto nuestra oración como nuestra entrega, nuestra adoración ascienda a la presencia del Señor. Versículo 4, vaya ahí al versículo 4 donde estábamos leyendo. Sí, de Levítico 2. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, ¿sin qué? Sin levadura. ¿Qué puede ser levadura? En nuestras vidas. ¿Qué puede ser levadura? Cualquier clase de pecado. Que no nos arrepentamos, que no reconozcamos. Cualquier resentimiento, cualquier falta de perdón, mentiras, pereza, una actitud inadecuada delante de Dios. Eso es levadura. Dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. ¿Qué simboliza el aceite? La unción. ¿Qué simboliza la levadura? El pecado. El desinterés que nosotros podamos tener, la falta de reverencia que nosotros podamos tener para acercarnos al Eterno, la incredulidad, el pensar que yo me puedo acercar a Él de cualquier manera, que no importa, Él es bueno, sí, Él es muy bueno, pero ¿sabe qué, amados? Él es santo, santo, santo. Y cualquier mala actitud, cualquier forma
inadecuada de nosotros presentarnos delante del Eterno estorba esa oración, esa entrega, esa adoración a nuestro Padre Celestial. El versículo 7 dice: si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Yahweh la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor ¿qué? Grato. ¿A quién? A Yahweh. Y lo que resta de la ofrenda, gracias hija, será de Aarón y de sus hijos. ¿Es cosa qué? Santísima, de las ofrendas que se queman para Yahweh. Versículo 11. Ninguna ofrenda que ofreciere a Yahweh será con levadura. Ninguna ofrenda que se hiciere para Yahweh será con levadura. Pensemos, amada congregación, por un momento, ¿cómo estamos nosotros relacionándonos con el Todopoderoso? ¿Cómo estamos nosotros ofreciendo una oración, una canción, cualquier cosa que hagamos para Él? ¿Cómo la estamos ofreciendo? ¿Hay pureza en ellas o hay levadura? Hay pecado. Hay una actitud equivocada, inadecuada delante del Eterno. O estamos reconociendo, amada congregación, que nosotros estamos ofreciendo haciendo esa ofrenda, esa oración, lo que sea, esa adoración, ese servicio al Eterno dignamente, que es al Dios Altísimo, al Todopoderoso, al que es santo, 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 que es a Él. Necesitamos, amados, como pueblo del Eterno, despertar conciencia y saber a quién servimos. ¿A quién servimos? ¿Qué estamos haciendo para Él? ¿O para quién es que estamos haciendo lo que hacemos? Cuando usted viene a la congregación, cuando usted se conecta en su casa porque le es absolutamente imposible acercarse a la casa del Señor, ¿cuál es la actitud que usted tiene? Digo, cuando le es imposible acercarse a la casa donde nos estamos congregando para acercarnos al Dios Altísimo. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la reverencia? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para Él? Amados, cualquier cosa puede significar levadura y Él no la va a recibir. No importa donde usted esté, no importa cómo usted y yo estemos, lo importante es la actitud que nosotros tengamos, la reverencia y la conciencia, el conocimiento absoluto de que Dios es santo, 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 y que no va a ascender cualquier ofrenda delante de Él. Dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahweh será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahweh. La levadura representa pecado. ¿Qué pecado? ¿Qué clase de pecado? Cualquier irreverencia, cualquier falta de arrepentimiento, cualquier cosa que usted pase por alto, que usted diga, no importa, yo así como estoy, el Señor me tiene que oír y tiene que recibir. No, amados hermanos, y yo les pido de parte del Señor
hermanos, les digo, estamos atravesando tiempos peligrosos y difíciles. Y el Señor cada día, a medida de que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la Torá, de su palabra, de su verdad, y vamos concientizándonos de que somos un pueblo santo, un pueblo que Él ha adquirido para Él, para que le ofrezcamos sacrificios. A medida que nosotros estamos conociendo esto, Él demanda de nosotros, de usted, de mí y de su casa, reverencia, entrega, de verdad. Y yo les digo una cosa, hermanos, y se lo digo de parte del Señor: enseñe a sus niños, enseñe a sus hijos a que Dios es santo, 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 y que es digno de ser reverenciado, de ser exaltado, que la palabra del Eterno es Él mismo, exponiendo su voluntad a su pueblo, y hable con sus niños y enseñe a sus niños, amados, para que ellos crezcan en el temor de Yahweh, para que ellos sepan que el Dios Altísimo, Él es el Todopoderoso, y Él es grande y es maravilloso. A veces pasamos por alto, hermano, cosas que son tan importantes y que necesitamos enseñar a nuestros niños la palabra del Dios de los cielos. La levadura representa al pecado. Y hay un pasaje en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que nos muestra cómo el Eterno recordó a los que recién regresaban a casa este mandamiento. Vamos a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 5, y del versículo 1 al versículo 10. Vamos a leer esta porción. Mire, amados, la palabra del Señor es viva y es eficaz. La palabra de Dios, dice la Escritura, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Que la palabra del Señor trasciende hasta los huesos y los tuétanos, y que no hay absolutamente nada que ante la palabra de Dios no se manifieste. Por eso, amada congregación, nosotros no tenemos excusa para no enseñar a nuestros niños qué significa la palabra del Eterno, porque la misma palabra trasciende, la misma palabra penetra, la misma palabra enseña que Él es santo, que Él es todopoderoso, que Él es digno de ser reverenciado y de ser alabado. Y no pensemos, amados, que porque los niños son pequeños, los niños no deben conocer estas verdades y no deben estar delante del Dios de los cielos como debe ser. ¿Sabe por qué, amada congregación? Porque ellos así van a crecer. Y cuando ellos estén grandes, ya es mucho más difícil enderezarlo, porque ellos ya se acostumbraron. A mí me gustaría mucho que nosotros pudiéramos ver el comportamiento del pueblo de Dios en las sinagogas donde exponen la palabra del Eterno. A ver si los niños corren y juegan y brincan. Para nada es así, amados. Para nada es así. Necesitamos ayudarlos, necesitamos enseñarlos a que la palabra de Dios es Dios mismo. Amén. Vamos a Hechos 5 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así: cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro:
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto es muy tremendo, ¿cierto? Esto es sumamente delicado. Pensar que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Él no ha cambiado, que Él sigue siendo santo. Que las ofrendas, los sacrificios que Él demanda de su pueblo deben ser conforme a su palabra. Que la obra que Él quiere hacer en el corazón de su pueblo es una obra perfecta, pero que depende de la actitud del pueblo para que esa obra sea efectuada en el corazón. Y que no hay edad, amados hermanos, ni niños, ni adolescentes, ni jóvenes, ni ancianos tienen una forma diferente de acercarse al Todopoderoso. Y yo les digo hoy, amada congregación del Eterno, con todo mi corazón, hable con sus niños, hable con sus jovencitos, hable con ellos, porque de lo contrario ellos traerán perjuicio a su vida espiritual, a su vida emocional y a su vida física. Estas cosas, tal como pasaron aquí, hoy en día, de pronto no sucedan de esta misma forma, pero se va viendo la decadencia espiritual en las personas. Se va notando la falta de crecimiento espiritual, de unción, de entrega de su pueblo al Eterno. Entonces necesitamos, amada congregación, estar delante de Dios, educar a los niños, hablar con ellos, enseñarles, a los jovencitos, amados hermanos, y a nosotros mismos. La palabra del Eterno es Dios mismo, ¿o no? Es Yeshua, es el Dios de los cielos. Y es viva, y es eficaz. Pareciera exagerado el castigo por la mentira, según lo que acabamos de leer. Pero si analizamos a la luz de las Escrituras, entendemos mejor el texto. El matrimonio quería dar una ofrenda voluntaria. Pero se pusieron de acuerdo para mentir. ¿Y qué pusieron en la ofrenda? Levadura. Cualquier clase, una mala actitud, un mal comportamiento, un engaño, una mentira. Cualquier actitud carnal en nuestras vidas se convierte en levadura. Y ellos quisieron traer ofrenda al Eterno, pero añadieron pecado, levadura, mentira, engaño.
Ellos no tenían ninguna obligación de darla. Era voluntario. Y no puede haber levadura, mentira, pecado, cuando de ofrendar al Eterno se trata. ¿Qué es ofrenda para Él? ¿Qué es ofrenda para el Eterno? Una oración, una canción, una entrega, el acercarse a Él, el pensamiento hacia Él, hacia su grandeza, hacia su amor, hacia sus cuidados, una gratitud. Todo eso, ¿sabe por qué, amados? Porque nosotros somos una ofrenda viva para Él. En Eclesiastés capítulo 5 y versículo 5 dice que es mejor que no prometamos y no que prometamos y no cumplamos, o que prometamos y lo hagamos de cualquier manera. Eso no importa, eso es así. Amados, yo quiero que nosotros nos concienticemos de que somos un pueblo que vamos de regreso a casa y que depende de nuestra actitud hacia el Eterno, que depende de cómo nosotros nos presentamos en el diario vivir a Él, depende del crecimiento y la madurez de nuestra vida espiritual. Recordemos el objetivo del libro de Levítico, es aprender a ser santos, porque Yahweh nuestro Elohim es santo. Es aprender que lo que yo le ofrezco al Señor representa algo grato a Él, algo que Él recibe, algo que Él acepta, algo que para Él es grato. La mentira, por pequeña que sea, es una afrenta al Todopoderoso, porque Él es la verdad misma. Tenemos que recordar esto hoy. Cuando mentir se ha hecho parte integral del mundo y cuando muchos creyentes prefieren la mentira a la verdad que lo confronte. Recordemos siempre, amados, no puede haber levadura en nuestra alabanza, en nuestra ofrenda, en nuestra oración. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a Él y traigamos nuestro corazón y reconozcamos nuestros pecados, el desánimo, la forma de presentarnos delante de Él. Todas estas cosas las presentemos para ser perdonados y que la ofrenda que ponemos delante de Él ascienda al trono de la gracia. El versículo 12 del capítulo 2 de Levítico dice lo siguiente: como ofrenda de primicias las ofrecerás a Yahweh, mas no subirás sobre el altar en olor grato. Como ofrenda de primicias las ofrecerás a Yahweh, mas no subirá sobre el altar en olor grato. La ofrenda de alimentos habla también de la vida del Mesías. La ofrenda es de harina fina, aceite e incienso. La harina fina sin levadura habla de la naturaleza pura y sin pecado de nuestro Mesías. Esta ofrenda era llamada la ofrenda del memorial, donde Él hacía memoria de su pueblo. Yeshua nos dijo en su palabra: yo soy el pan de vida. Y en Lucas 22:19 dice que Él tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Él es el pan de vida. Él es el digno de que, amados, cuando nosotros nos acerquemos a Él, nos acerquemos dignamente, nos acerquemos conociendo, sabiendo que Él es digno de ser alabado
y de ser exaltado en gran manera. Y que por eso es necesario que cuando nosotros nos acercamos a Él, pidamos perdón, reconozcamos el pecado para ser perdonados, para que la ofrenda que traemos, cualquiera que sea, amados, ascienda a su presencia y venga fortaleza para nuestras vidas. El versículo 13 habla del pacto de sal. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda suya ofrecerás sal. Ahora, ¿por qué sazonar toda ofrenda con sal? Analicemos la palabra por palabra. Pacto, un acuerdo, un trato, una alianza. ¿Con quién es el trato? ¿Con quién es la alianza? ¿A quién es la ofrenda? ¿Con quién está tratando usted cuando trae esa ofrenda? Nosotros tenemos que ser muy conscientes. Hermanos, independiente de la condición en que estemos, de desánimo, de cansancio, de dificultades, nos acercamos a Él para ser fortalecidos, para que Él pueda obrar en nosotros, para que Él pueda recibir lo que nosotros le traemos. Con nuestro Elohim es muy importante reaprender el significado de la palabra pacto. Actualmente, un tratado o un convenio se rompe con mucha facilidad, sin ninguna consecuencia. Decimos algo y así mismo lo deshacemos. O hacemos y lo deshacemos, o decimos y no lo cumplimos, pero no puede ser más así con Él. Y un ejemplo claro es el matrimonio. Por esta razón rompemos nuestro pacto con el Eterno, por cualquier circunstancia, sin comprender la gravedad de hacerlo. En el lenguaje bíblico, romper el pacto significa muerte. A veces pensamos, amados, y yo estaba pensando en estos días en lo siguiente. A veces pensamos que nosotros ya la hicimos, que nosotros ya tenemos el nombre, que nosotros ya estamos guardando el Shabbat, que nosotros ya estamos conociendo las fiestas, que nosotros las estamos celebrando, pero amados, entre más se nos da, más se nos demanda. En el lenguaje bíblico, romper el pacto significa muerte. Un pacto con el Eterno es una ordenanza divina con señales y promesas, pacto de sal. Muchas clases de pacto existían en tiempos antiguos. El pacto de sal era uno de ellos y en la Torá adquiere un gran significado. 3 veces encontramos el pacto de sal. Levítico 2:13. Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Repito esta porción. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Número 2, con Aarón y sus hijos, números 18-19. Números 18-19. ¿Estamos allí? Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas
que los hijos de Israel ofrecieren a Yahweh, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Yahweh, para ti y para tu descendencia contigo. A veces pensamos que esa responsabilidad no es sino mía, no es sino del papá, de la mamá o del adulto, pero amados, es una responsabilidad muy grande delante de Dios, que usted como padres enseñe a sus niños, enséñelos a que Él es digno. ¿Por qué? Porque ellos van a crecer. Y ellos el día de mañana, por eso que usted les enseñó hoy, esa referencia hacia su palabra, ese conocimiento del Eterno, que cuando usted se sienta en su mesa y abre las Escrituras, ese es digno. Ahí está el Padre Celestial respaldándote a ti como familia, y que es digno de usted y de sus hijos que atiendan. Y así los niños crecen en el temor del Eterno. Dice que Él ha dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Yahweh para ti y para tu descendencia contigo. Y número 3, con David al hacer el Eterno su pacto acerca del reino. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Segundo libro de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Yahweh Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, ¿bajo qué? Bajo pacto de sal. ¿Por qué sal? ¿Por qué el Eterno sella su pacto con sal? Porque en tiempos antiguos la sal era propiedad del Estado, representaba gran riqueza y por ser necesaria para conservar la vida debía ser controlada. Vamos a Esdras capítulo 7 y versículo 21. Esdras 7, 21. ¿Estamos allí? Esdras 7, 21. Dice, ¿ya estamos? Y por mí, Altajerje, rey, es dada orden a todos los tesoros que están al otro lado del río, a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Versículo 22. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite. ¿Y qué más? Y sal sin medida. Valioso, especial. Era símbolo de hospitalidad y recibimiento. Si el invitado compartía pan y agua, era bien recibido. Pero si se colocaba sal, se estaba hablando de entrar en pacto o alianza. La sal es incorruptible. La sal afecta a todo, pero nada afecta a la sal. ¿Usted se ha dado cuenta de esto? Usted pone miel en la sal y sigue sabiendo a sal. La sal no es afectada. ¿Cómo? Y haga el experimento.
La sal no la afecta nada. Por eso es que nuestros sacrificios al Eterno deben ser sazonados con sal. La sal es un importante elemento de los líquidos del cuerpo. Está presente en la sangre, en las lágrimas, en la sudoración. En casos de emergencia, una solución salina puede reemplazar la sangre y lavar una herida. La sal preserva los alimentos, evita la descomposición. La sal representa entonces vida, pero en exceso también la destruye. Un ejemplo es el mal muerto. Era símbolo de nacimiento. Hablando de Jerusalén y su pecado, dice el Eterno en Ezequiel 16:4. Vamos a Ezequiel 16:4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Importante, muy importante. Y tremendo porque nosotros nunca conocimos esto. Esto nunca pasó en nuestras vidas, hacían cualquier otra cosa en el momento de nuestro nacimiento, pero esto, ahora el pueblo de Dios lo sabe, lo conoce. La sal afecta a los demás elementos, pero no ellos a la sal. Cuando Yeshua nos dijo que éramos la sal de la tierra, hacía referencia a todos los elementos. La vida de la tierra se preserva si nosotros estamos presentes en obediencia. Repito, Yeshua dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. ¿Y para qué sirve la sal? Para dar sabor. ¿Para qué más? Para preservar. ¿Para qué más? Para sanar, para curar, para desinfectar. Y él dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. La vida de la tierra se preserva si nosotros estamos presentes en obediencia al Eterno. Donde nosotros estamos, amados, donde nosotros estemos, podemos hacer esa diferencia, traer sabor a las vidas, traer preservación a las vidas. Somos nosotros los que debemos afectar al mundo con nuestros pensamientos y comportamientos, no ser afectados por el mundo. Pero a veces sucede lo contrario. El mundo nos afecta, el mundo nos daña, el mundo trae degradación a nuestra vida espiritual. Pero debe ser al contrario. Nosotros que somos la sal de la tierra, necesitamos afectar, traer sabor. ¿Pueden cerrar? Voy a esperar que cierren la puerta, está lloviendo duro, está cayendo, parece granizo. ¡Gloria a Dios! Entonces somos nosotros los que debemos afectar al mundo con nuestros pensamientos y comportamientos. Nosotros no debemos permitir que el mundo nos afecte, que el mundo desvanezca la sal que hay en nosotros. Somos la sal de la tierra y somos puestos aquí para dar sabor a las vidas insípidas y para preservar la vida del hombre.
Nosotros no somos llamados a escondernos, somos portadores de vida. Amén. Somos portadores de vida y donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se pare, usted debe impartir esa vida del Eterno en usted. De alguna manera, con una oración, no necesariamente hacer una oración en público, sino en el corazón, por un lugar, por una persona, por una situación. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros sanaremos enfermos. Nosotros liberaremos a los oprimidos en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. La ofrenda entonces, amado, debe ser sazonada con sal, con vida, con pacto eterno. Y para terminar leemos el versículo 14 y 16. Y estos son los 16 versículos del capítulo 2 de Levítico. Versículo 14 y 16 de Levítico 2. ¿Estamos allí? Levítico 2, 14 y 16 y terminamos esta porción. Si ofrecieres a Yahweh ofrenda de primicias, tostadas al fuego, las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda, y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Yahweh. Leamos con detenimiento. Ofrenda de primicias, tostadas al fuego, las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ellas unción, aceite, y pondrás sobre ella incienso, adoración, oración, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzada y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida. ¿Para quién? Para Yahweh. ¿Y quién es Yahweh? Y Él es santo, y Él es todopoderoso, y Él es digno, Él es más que digno. Y nosotros, amados hermanos, amada congregación del Eterno, nosotros necesitamos aprender a acercarnos a Él, así como Él es, dignamente, sinceramente, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y saber, hermanos, saber que Él está allí, que Él oye la oración que hacemos, que Él está presto, pronto para oírnos, para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos. Necesitamos acercarnos a Dios, al Señor, de esta manera. Amén. ¿Hay algún aporte? ¿Hay algo que alguien quiera aportar? ¿Que alguien quiera agregar? ¿Que alguien quiera bendecir a la congregación? Hermanos, nosotros vamos de regreso a casa. Los tiempos que se acercan son tiempos peligrosos.
Son tiempos difíciles. Nosotros como pueblo del Eterno necesitamos andar muy fortalecidos. Mire, amados, que en cualquier momento suceden cosas que no esperábamos, que nunca pensábamos que iban a pasar, como lo que pasó la semana pasada en la casa de nuestro hermano Carlos y Olguita, que afectó la vida de Joana, de Oscar y de toda la congregación como familia. Nosotros necesitamos estar delante de Dios, fortalecidos en su palabra, cubiertos, que el Señor nos cubra, que el Señor nos guarde, que el Señor nos siga enseñando el camino que nosotros debemos andar y andar por ese camino, sin torcernos ni a derecha ni a izquierda, independiente de lo que sea, de lo que pase. Hermanos, entre más días y se acerque más la venida, la manifestación de nuestro amado, los tiempos son más peligrosos, los tiempos son más difíciles. La fortaleza que debemos tener debe ser mayor. Debemos doblar la oración, debemos doblar el compromiso al Eterno. Debemos hacer vigilias, ayunos, para estar fortalecidos. Necesitamos hacerlo, amados hermanos, porque a medida de que el tiempo pasa, de que se están manifestando tantas cosas, nosotros como pueblo del Eterno debemos estar cubiertos y cubrir a nuestra familia. Amados hermanos, no piensen que porque el niño es pequeño, a él no lo van a afectar, él no va a ser afectado. Él va a ser afectado para bien o para mal, según nosotros los enseñemos. Necesitamos cubrirnos, necesitamos permanecer en la presencia del Dios Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, ofrezcamos siempre sacrificios sazonados con sal, con acciones de gracia, sacrificios que asciendan a la presencia del Eterno, cosas que nos cuesten a nosotros, que hagan morir la naturaleza carnal. David dijo: yo no le ofreceré a Yahweh cosas que no me cuesten nada. Nos debe costar. Amén. Bueno, vamos entonces a continuar. ¿Qué sigue? Alabanza, oración, adoración, intercesión. El Eterno continúe bendiciendo nuestras vidas.